Muy buenas Naturlovers, ¿qué tal estáis? Soy Marta Marce, naturópata, nutricionista y comunicadora, divulgadora de salud y la encargada de hablaros en este canal de salud y suplementos naturales. A todos nos pasa que en ciertos momentos podemos sentirnos más decaídos o apáticos de lo habitual. Podemos estar pasando por una situación complicada o simplemente acusar el cansancio o los cambios de estación. En el vídeo de hoy aprenderemos la química que hace que nos pongamos felices o no y cómo favorecerla de forma totalmente natural. Y si quieres estar al día de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Nuestra misión con este canal es promover la salud y el bienestar de todos vosotros. En nuestro interior tenemos una gran cantidad de sustancias químicas que tienen un papel fundamental en relación a nuestras emociones y que son los llamados neurotransmisores. Estos transportan información química y eléctrica de neurona a neurona y pueden jugar a favor o en contra de nuestro estado emocional. Si nuestros neurotransmisores no funcionan de forma equilibrada, podemos tener una vida sin problemas graves y aún así no sentirnos bien de ánimo. Uno de los neurotransmisores más importantes es la serotonina, la responsable de nuestra felicidad. El inicio de la formación de la serotonina empieza con la ingesta a través de los alimentos del aminoácido triptófano, que encontramos en alimentos como cacao, plátanos, frutos secos y las legumbres, entre otros. Después el triptófano viajará hasta nuestro cerebro, donde acabará convirtiéndose en serotonina. Pero su viaje no acaba aquí. La serotonina tendrá otra conversión, en esta ocasión en melatonina, la sustancia que nos permite conciliar el sueño. Es decir, que si tenemos niveles bajos de serotonina, nos podemos sentir bajos de ánimo, apáticos, decaídos, pero también podemos tener insomnio. Si este es nuestro caso, lo primero que debemos hacer es estimular la formación de serotonina interna, aumentando la cantidad de alimentos ricos en triptófano, comiendo una parte de carbohidratos complejos por la tarde, para así ayudar a la penetración del triptófano a través de la barrera hematoencefálica y poniendo en nuestra agenda actividades que eleven nuestro ánimo. En segundo lugar, debemos mirar hacia nuestro intestino, ya que allí tenemos bacterias que forman neurotransmisores. Sí, como lo oyes, las bacterias intestinales también pueden ser causantes de nuestro buen o mal humor. Un suplemento interesante de probiótico con bacterias formadoras de neurotransmisores es el Serobioma de Bromatec. Otro aspecto importante es reducir nuestra inflamación sistémica, ya que nuestro organismo puede reaccionar, en este caso, derivando el triptófano hacia otras vías alternativas a la formación de serotonina. Te recomiendo ver nuestro vídeo sobre la inflamación para que puedas tener una vida antiinflamatoria y tener así una buena transformación de triptófano en serotonina. Y por supuesto, también nos podemos ayudar de suplementos naturales que nos ayuden a tener buenos depósitos de serotonina. El primero es el 5-HTP, que corresponde al triptófano en su forma más activa y lista para ser transformada en serotonina. Puedes tomar este suplemento a media tarde para ayudar también a mejorar tu sueño. Si te apetece tomarlo, te recomiendo el 5-HTP de Solgar. También puedes añadir a tu botequín natural para el buen humor el hipérico o hierba de San Juan. Esta planta actúa en relación a los receptores de serotonina, sensibilizándolos a este neurotransmisor. Es un remedio usado tradicionalmente para tratar el estado de ánimo bajo y puedes tomarlo solo o combinado con el triptófano en remedios que lleven los dos. Te recomiendo, por ejemplo, el hipérico de Soria Natural. Solo ten en cuenta que en verano está desaconsejado al ser fotosensibilizante, lo que podría hacer que aparezcan manchas en la piel. También es muy interesante el azafrán, la especia que se usa para dar color y sabor a las paellas, tiene efectos tan antidepresivos como ansiolíticos debido a su principio activo safranal. Es muy útil si estamos pasando por una época de estado de ánimo bajo o nerviosismo. Además del triptófano, nuestro organismo también necesita magnesio, zinc y ácidos grasos esenciales para sintetizar serotonina. Así que puedes aumentar su ingesta a través de semillas de calabaza, cacao, hoja verde y grasas saludables. Quería recordarte que tanto el 5-HTP como el hipérico están desaconsejados en caso de que tomes fármacos como ansiolíticos, sedantes o antidepresivos. En estos casos siempre es mejor consultar con tu médico antes de empezar a tomarlos. Espero que después de estos consejos tu serotonina esté a tope, que goces de muy buen humor desde el interior.
Recordaros como siempre que si tomáis medicación o tenéis alguna patología, siempre preguntéis a vuestro médico de cabecera, médico especialista o profesional de la salud. Y si tienes alguna duda o sugerencia, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, entra en naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos próximamente por este canal para compartir más información sobre salud y bienestar. Hasta pronto.